RTVC Noticias. Emisión central. Ministro del Interior habló de reuniones con Nicolás Petro. Dijo que fueron 2 en época de campaña y que no hablaron de cupos para puestos en entidades. La Procuraduría oirá el testimonio del diputado Nicolás Petro y de su exesposa Day Vázquez. Juan Fernando Petro publicó carta en respuesta a señalamientos en su contra. Dice que ha trabajado por la paz desde ONG y que episodio lo pone de blanco de ataques injuriosos. El presidente del Congreso habló de los intermediarios en los procesos de paz total. Pide que se suspendan acercamientos con narcotraficantes. Ministro Prada también habló de su frase cerco humanitario en medio de los hechos de Los Pozos. Aseguró que los policías estaban en riesgo. Crece la tensión en Caucasia. Gobernador de Antioquia visitó Bogotá y denunció chantajes de grupos ilegales. Atención, primeras decisiones contra Viva Air. Supertransporte sometió a control a la empresa. Cada una de las actuaciones de la aerolínea será vigilada. La JEP denunció formalmente a exfuncionarios de la Fiscalía por el supuesto ocultamiento de pruebas en caso Santrich. El gobierno entregó cifras de la paz urbana. Hay disminución de las muertes. Crisis humanitaria en las cárceles y sitios de detención transitoria. Acompañamos a la Corte en una inspección. Información de las regiones. 2 heridos por explosivos en un comercio de Argelia, Cauca. Otro hecho de violencia extrema en Bogotá. Encontraron otro cuerpo calcinado. Al parecer le prendieron fuego. En el mundo, secuestraron a 2 estadounidenses que pasaron la frontera con México. Las mujeres iraníes son sometidas y hasta intoxicadas con gases para obligarlas a permanecer en labores del hogar. En la sección Mundo les contamos en qué va esta historia. En deportes, Millonarios, Nacional y Medellín ganaron. Santa Fe perdió y restan 2 partidos. En RTVC Noticias les tenemos la crónica de la fecha 7. Esperen oportunidades. Hay vacantes en el país para personal con experiencia en producción y manufactura. Buenas noches. Hay novedades en los casos de los familiares del presidente de la República que están en medio de señalamientos y de distintas polémicas. El ministro del Interior se refirió a los chats de Nicolás Petro y de otro lado, Juan Fernando Petro publicó una carta en respuesta. Además, esta tarde el presidente del Congreso hizo una solicitud relacionada con los diálogos con narcotraficantes. Bien, pues veamos primero lo que dijo el ministro Alfonso Prada. Asegura que las reuniones fueron en época de campaña y negó que se hablara de supuestos cupos o puestos. Luisa Barberi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que sí se vio en 2 oportunidades con Nicolás Petro, pero que esto fue el año pasado cuando estaban en campaña presidencial y teniendo en cuenta, según él, que Nicolás Petro era uno de los líderes del pacto histórico en el departamento del Atlántico. Prada además aseguró que nunca hablaron de cupos en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoce 2 encuentros con Nicolás Petro, pero en época de campaña presidencial. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Prada aseguró que en el Ministerio del Interior sí se contrataron abogados, pero que fue bajo el estricto proceso de elección pública. En esas reuniones, como en cualquier otra que usted pueda indagar, la palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada. Nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie. Prada además recordó la petición que hizo el presidente Gustavo Petro hace un mes al finalizar un consejo de ministros. Me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. El portavoz de la Casa de Nariño dijo que está en disposición de colaborar con información ante cualquier órgano de control y autoridades judiciales. La Procuraduría abrió investigación a Nicolás Petro para esclarecer las acusaciones sobre dineros. El ente disciplinario indicó que será escuchado en una versión libre. Se abrió investigación frente a su condición de diputado, repito, y estamos ordenándose unas pruebas
y ya próximamente se hará el recaudo probatorio en donde se le recibirá declaración, la ex señora o señora que puso las denuncias ante la revista Semana. Además de Alfonso Prada, otros integrantes del gabinete mencionados en los chats que reveló la revista Semana respondieron. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo hoy, comillas, no se habló ni acordó nada de contratos puestos ni prebendas. La ministra de Minas, Irene Vélez, habló de una reunión en las instalaciones de la entidad en septiembre del año anterior. Aseguró que se habló de un acuerdo regional que se iba a efectuar en las regiones. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, explicó, comillas, me reuní con Nicolás como con cualquier otro funcionario. Y por medio de un comunicado, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, se defendió de los señalamientos y aseguró que el único interés es trabajar para conseguir la paz en el país. Juan Fernando Petro dice que comparte el comunicado del presidente de la República en el que pidió que lo investiguen a él. Comparto plenamente el contenido y el sano propósito del comunicado, el cual no es otro que la absoluta tranquilidad que le asiste acerca de que su hermano puede ser sometido a todo tipo de cateo moral y patrimonial. Juan Fernando Petro destacó la actitud del primer mandatario al pedir una investigación sobre estos hechos y aseguró que esta misma situación lo ha puesto como blanco de ataques de los contradictores del gobierno. Lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final, y sí que aflorará. Dice que como integrante de ONG ha desarrollado trabajos en materia de paz, sin lapsus comunicados en la oficina del Alto Comisionado de Paz. He desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados, en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas. Asegura que su patrimonio está bajo el escrutinio público. El presidente del Congreso, Roy Barreras, elevó una solicitud sobre posibles diálogos con narcotraficantes. Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues el presidente del Congreso, Roy Barreras, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que suspenda las negociaciones o acercamientos que estén en ese momento en marcha con grupos narcotraficantes. Aseguró que el único camino que tendrán estas organizaciones ilegales será someterse a la justicia cuando ya sea aprobado en el Congreso de la República la ley de sometimiento, que será radicado en los próximos días. El presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió al gobierno nacional que suspenda cualquier negociación o acercamiento con narcotraficantes. Yo le solicito al gobierno nacional que suspenda absolutamente todo tipo de diálogo, de conversación o de negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes. No son necesarias y hacen daño al noble propósito de la paz total. Roy Barreras aseguró que existen intermediarios de mala fe que utilizan la paz total para lucrarse. He señalado desde hace semanas el riesgo de que haya intermediarios de mala fe que abusen de la noble intención del presidente de la paz total. Pues al parecer eso ya ha ocurrido. Para el presidente del Senado, el único camino que tienen los narcotraficantes es someterse a la justicia cuando sea aprobado en el legislativo la ley de sometimiento, que será radicada por el gobierno en los próximos días. Juan Carlos, y cuéntenos por favor, ¿qué dijo Roy Barreras sobre el llamado a extras? Roy Barreras fue enfático en indicar que se ha perdido bastante tiempo en las sesiones estas que fueron llamadas por el gobierno nacional aquí en el Congreso para que se adelantara la discusión de las reformas más importantes que han sido radicadas durante los últimos días por el gobierno nacional. No ha empezado la discusión de la reforma a la salud, tampoco la reforma carcelaria y penitenciaria, y dijo Roy Barreras que se perdió el tiempo porque no fue radicada la reforma laboral y pensional. La reforma se exigía ganar mes y medio. Ese mes y medio se ha desperdiciado en lo que tiene que ver con la reforma laboral y pensional porque los textos aún no llegan, a pesar de que los pedimos no en noviembre, sino en julio, cuando asumimos la presidencia del Congreso, hicimos varios talleres con los ministros designados y les solicitamos radicar cuanto antes esas reformas. Otro de los puntos del cual también se refirió hoy el presidente del Senado, Roy Barreras, es sobre los hechos que se registraron la semana pasada en el sector de Los Pozos en San Vicente del Caguán. Según el presidente del Senado, indicó que lo que sucedió allí fue un secuestro, la retención ilegal de cerca de 80 policías. También obviamente indicó que el gobierno se debe pronunciar, arropar a la institución y se debe conocer la investigación lo más pronto posible.
Pero cuando se humilla a la fuerza pública, se humilla al Estado de Derecho. Cuando se humilla a la fuerza pública, se humillan las instituciones. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado solamente algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal. A propósito del secuestro de policías en Los Pozos, el ministro Prada explicó su frase de cerco humanitario. Luisa Barberi, volvemos con usted, adelante. El ministro del Interior, Alfonso Prada, y portavoz de la Casa de Nariño, entregó las conclusiones de este encuentro, de este diálogo que duró 3 días entre el gobierno nacional y las comunidades campesinas. El gobierno se comprometió a revisar el contrato que se tiene con la empresa petrolera y también a la pavimentación de la vía que de San Vicente del Caguán conduce a Los Pozos. Por su parte, el ministro del Interior se refirió al término que usó de cerco humanitario. Afirmó que fueron los mismos campesinos los que usaron esta terminología. Esa movilización social de campesinos. El ministro del Interior se refirió a la expresión cerco humanitario y aseguró que provino de la comunidad. La información del cerco humanitario es proveída en la mesa por ellos, por los líderes campesinos que describieron su actuación. Yo agradezco entonces que nos devuelvan y describo que le voy a contar al país lo que acabo de ver o a escuchar de buena fe, que es... Aseguró que los policías y trabajadores estaban en riesgo. La descripción de ellos es: hacemos un cerco, los rodeamos y protegemos porque los pueden asesinar. Hay gente allí muy violenta e incluso hay gente que no hace parte de la protesta social y hay que cuidarlos porque esto puede ser infiltrado, pueden dispararle de pronto a los policías y la tragedia hubiera sido descomunal. Sobre el proceso de diálogo, dijo que en 3 días de conversación llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos es la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán, Los Pozos, Las Delicias, y que será una obra por fases. Explicó Prada que se acordó el nombramiento de una comisión mixta de derechos humanos para analizar y acompañar casos que actualmente existen en contra de campesinos de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá. La Procuraduría abrió una investigación contra el ministro del Interior, Alfonso Prada, y contra la viceministra de Diálogo Social por el secuestro de los 78 policías en Los Pozos, Caquetá. Según el ente de control, la decisión se da con el fin de conocer qué acciones tomaron semanas atrás cuando la Procuraduría les advirtió de la crítica situación allí en el Caguán. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en Bogotá, analizó con entes nacionales la crisis de orden público generada por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. El mandatario advirtió que los habitantes de la región y los propios mineros están sometidos al chantaje por parte de grupos ilegales. Yajaira Perea, cuéntenos qué más dijo el gobernador. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gobernador también señaló que varios municipios están en riesgo de desabastecimiento de gas, esto debido a los bloqueos en las vías, y manifestó su preocupación por el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal, al que catalogó como histórico. A 6 días del inicio del paro, la crisis de orden público continúa. La preocupación también se centra en las afectaciones ambientales. Pero que también cobija en menor proporción otras regiones, como Magdalena Medio, Norte Antioqueño, Urabá Antioqueño. En reunión con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el mandatario antioqueño propuso alternativas para resolver la situación de manera estructural. La solicitud de una mesa ministerial para el Bajo Cauca y el Nordeste. Mesa que sugiero sea compuesta por el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el gobernador, en la zona operan 3 grupos ilegales: el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, este último con mayor capacidad de daño y que estaría detrás del paro. Y tras 5 días de bloqueos, son 11 los municipios confinados en el Bajo Cauca antioqueño. Durante la mesa de diálogo con los delegados del gobierno no se llegó a ningún acuerdo. Ismael Tobón, usted tiene la información. Muy buenas noches.
Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues las razones son las siguientes: la exigencia que le hizo el gobierno nacional al gremio de los mineros de levantar la protesta que desarrollan en el Bajo Cauca antioqueño, pero también la petición que solicitó los voceros de los mineros al gobierno de mantener, o más bien de evitar, de suspender los operativos que se desarrollan en esta región contra la minería ilegal. Justamente esta tarde se desarrolló una reunión muy importante con los alcaldes de la zona del Bajo Cauca antioqueño y del nordeste para exponerle a los delegados del gobierno nacional la crisis, la difícil situación que están viviendo. Pero a continuación les vamos a mostrar el porqué, los motivos de esta protesta y de este paro que arrancó desde el pasado jueves. Según expertos, el decreto 2235 de 2012, que ordena destruir maquinaria pesada, ha generado que los mineros informales sean considerados como criminales. O sea, a un pequeño o mediano minero le piden los mismos requisitos que a una multinacional, y eso es imposible. Políticas mineras que hoy piden los trabajadores informales sean modificadas en sus territorios. Es lo que pedimos para irnos al territorio de manera tranquila y poder entrar a fondo en esa mesa técnica de concertación con una posible negociación. Si suspenden provisionalmente por lo menos la aplicación del decreto 2235 de 2013, ellos estarían dispuestos a levantar el paro y establecer una mesa de negociaciones durante un tiempo. Los constantes operativos de la fuerza pública contra la minería ilegal generaron las protestas y que los trabajadores informales exijan mejores condiciones para ejercer su actividad. Justamente otro de los sectores muy afectados con este paro minero en el Bajo Cauca y nordeste del departamento de Antioquia es el del transporte intermunicipal, que hasta el momento no han despachado vehículos a municipios como Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Están teniendo pérdidas realmente millonarias y le están solicitando al gobierno nacional que con prontitud solucione esta situación en el Bajo Cauca antioqueño. Aquí en zona rural de Caucasia, en límites con la apartada Córdoba, en el sitio conocido como Campo Alegre. Allí tienen barricadas, tienen árboles atravesados. Por ahora se desconoce cuándo se van a reanudar las negociaciones entre los voceros de la mesa minera y el gobierno nacional. Recordemos que el día de ayer expusieron una petición de 9 puntos, o más bien de 11 puntos, donde de alguna manera es la hoja de ruta a trazar, donde se busca por supuesto una solución a esta crisis que incluso ya está empezando a generar desabastecimientos de primera necesidad en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Primeras sanciones del gobierno contra la aerolínea Viva Air. Habrá control sobre los bienes de la empresa y el llamado es a que le respondan a los pasajeros afectados. La medida de sometimiento impone un control a los bienes de la aerolínea. Es entrar a la empresa Fax Colombia, impedir que hagan actos de disposición de bienes, garantizar que los activos que tengan queden conservados o se conserven mejor para efectos de poder salir a responder. El gobierno le solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión al proceso de reorganización de la aerolínea. Son medidas que tienden a buscar que Viva restablezca su actividad y que salga a responderle a todos los acreedores que tiene. El ministro de Transporte pidió a Viva Air responder a los pasajeros afectados. Los directivos, los responsables de Viva pongan la cara, que digan qué van a hacer con todos estos usuarios, cómo van a responder y que le aclaren al país todo el tema de la venta de etiquetes. En caso de que la aerolínea no cumpla con las medidas adoptadas, podría quedar inhabilitada para ejercer hasta por 10 años. Y es que la crisis de esta compañía deja muchas pérdidas y empleos en riesgo. Laura Rodríguez, muy buenas noches. Por favor, muéstrenos cuáles son las cifras que deja la crisis de Viva. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Sí, pues uno de los principales datos es el de los afectados, casi 500,000 de personas. En total son 460,000 pasajeros que compraron tiquetes y reservas hasta marzo de 2024. También preocupa el futuro de los empleados. Recordemos que son 1.300 empleados directos que están en riesgo.
Y otro sector que también está afectado es el de las agencias de viajes, que precisamente le piden a Viva que les devuelva 30.000 millones de pesos en tiquetes precomprados para los paquetes turísticos. Continúen ustedes con más noticias. Más información en RTVC Noticias. La JEP anunció que radicó una denuncia para que se investigue a exfuncionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Esto por supuestas irregularidades en el caso Jesús Santrich. Se trata de Ana Fabiola Castro, quien para la época era la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, cuando Néstor Humberto Martínez se desempeñaba como fiscal general de la Nación. Ofreció información incompleta o negó información que conocía. La JEP le pidió a la Fiscalía verificar si hay más funcionarios implicados en el ocultamiento de pruebas, en el proceso mediante el cual el Tribunal de Paz le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich en mayo de 2018, quien en ese momento estaba preso por narcotráfico. En cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos, que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias. En cuanto a la calificación de entrampamiento dentro del proceso, el presidente de la JEP respondió. El comisionado Danilo Rueda y funcionarios del gobierno han calificado de diversas maneras el tema de la investigación. Esas calificaciones del gobierno son responsabilidad de ellos. La jurisdicción no ha hecho calificación alguna a ese respecto y no nos corresponde hacerla. El resultado de la denuncia se conoce luego de un trabajo que realizó la Comisión de Seguimiento de Procesos de la JEP. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló nuevas cifras de los alcances de la llamada paz urbana. John López, buenas noches. ¿Qué balance entregó el comisionado? Hola Mateo, pues son cifras relacionadas a la disminución de homicidios durante el tiempo que llevan los acercamientos con las bandas criminales que delinquen en 3 ciudades del país, Buenaventura, Medellín y Quibdó. La reducción total es de 32.6% en homicidios, pero revisemos estos números en cada una de las ciudades. Iniciamos con Buenaventura, donde el gobierno nacional en esta fase de exploración para una eventual negociación adelanta diálogos con los chotas y los espartanos. Según las cifras, allí la reducción del homicidio es del 41.7%. Revisemos ahora las cifras en Medellín, donde se avanza en diálogos con 12 bandas criminales, al parecer vinculadas a la llamada Oficina de Envigado. En Medellín, la reducción de homicidios es del 13.6%. Y finalizamos en Quibdó, donde se adelantan conversaciones con los mexicanos, los RPS y los Locos Jam, que son las bandas de crimen organizado que delinquen en la capital chocoana. Allí, la reducción de homicidio es del 58.3%, siendo la más alta en el país. Esto en lo que respecta a las cifras de la llamada paz urbana. De otra parte, les cuento que la unidad de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas recuperó y entregó el cuerpo de un líder campesino asesinado hace 26 años en zona rural de Chocó. Según las cifras de la unidad, hay más de 7.000 personas desaparecidas en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocuano. La espera de 26 años para encontrar a su padre terminó para Uriel Tuberquia. La unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas navegó varios kilómetros por el río Atrato hasta llegar al Carmen del Darién en Chocó. Una vez en el lugar, los restos de Isaac Tuberquia fueron entregados a su familia. Me siento muy contento y contento demasiado con mis hermanos, con todos ustedes. Cargando una urna azul que contenía los restos de su padre, Uriel recorrió las calles del municipio para darle cristiana sepultura. Es mi papá. No vamos a enterrar a nadie, vamos a enterrar a mi papá. En el altar, una pequeña foto de Isaac rendía homenaje al líder comunal que hace 26 años perdió la vida a causa del conflicto armado. La idea es surgir, pero en algo bueno de mi papá. Con esta entrega, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas avanza en el esclarecimiento de la verdad sobre el paradero de víctimas del conflicto en el Bajo Atrato. Así, terminó la espera de 26 años para la familia Tuberquia y la comunidad, en donde don Isaac ejercía un importante liderazgo comunitario. Este caso en particular hace parte de la investigación de personas desaparecidas en la toma de Río Sucio, la Operación Cacaricá y la Operación Génesis. La unidad de búsqueda ha calculado un universo de más de 7.000 personas desaparecidas para Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocuano.
Don Isaac, como todos lo conocían, era un líder campesino dedicado a la cosecha de maíz, arroz, yuca y ñame. Hoy su familia tiene la tranquilidad de haberle dado cristiana sepultura. A través de un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la paz Danilo Rueda, las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia manifestaron su disposición para ingresar a la llamada paz total. En el comunicado, las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo dijeron estar dispuestas a una negociación jurídica con el gobierno colombiano. Hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y de ser el caso negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Para el comisionado de paz, los acercamientos con esta banda criminal han sido complicados. Todos ustedes conocen las dificultades que ha habido para lograr que se agrupen los mandos, para lograr que a partir de esos encuentros se definan los mecanismos mucho más concretos y específicos para que asuman sus responsabilidades. Las autodefensas gaitanistas de Colombia dicen estar dispuestas a someterse a la Constitución política colombiana. Estamos atendiendo de esta forma el llamado del gobierno nacional a la paz total como una política de Estado, en los términos establecidos en la Constitución política, los tratados internacionales, las leyes y decretos vigentes. El alto comisionado dijo que la eventual sujeción del Clan del Golfo es relevante para la paz total. En materia de derecho internacional humanitario y dos, en la construcción de la paz. Y en el caso de las AGC, para la construcción de su sujeción al Estado de Derecho. El comunicado del Clan del Golfo se conoce pocos días después de la muerte de alias Siopas, quien era el segundo al mando de la considerada como la mayor banda criminal de Colombia. Dramática es la situación por hacinamiento de personas detenidas en las estaciones de policías y cárceles del país. La Corte Constitucional hizo hoy una inspección judicial para verificar la grave situación en la que están en juego los derechos de las personas privadas de la libertad. A primera hora de la mañana, un equipo de la Corte Constitucional, la Defensoría y la Alcaldía iniciaron inspecciones judiciales a los calabozos de las estaciones de policía de Bogotá. Condenado por tentativa de homicidio, llevo 24 meses. 24 meses ya llevo y nada, que me buscan el traslado, me dicen que si hay traslado, pero nada. A primera vista, el hacinamiento es el problema más delicado. Tenemos los muchachos que tienen que dormir debajo de las planchas. Normalmente aquí son para 6 personas. Ya vemos un promedio de entre 18 y 20 personas. La Corte Constitucional, desde el año 2013, declaró esta circunstancia como inconstitucional. Pese a esto, la problemática continúa. ¿Cuál es la causa de esos problemas de hacinamiento? Y poder, entre todos, buscar unas fórmulas que nos garanticen resolver ese problema de estas personas. Inspecciones como estas se seguirán haciendo durante esta semana en Bogotá. Posteriormente se ordenarán revisiones a todas las estaciones de policía y cárceles del país. Atención, hay reacción del presidente de la República por los hechos de Los Pozos. Veamos, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, abro comillas. Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos? Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, La Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán. Cierro comillas. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo del cuerpo incinerado de un hombre detrás de un colegio en el sector del Virrey, en la localidad de Usme, al sur de la ciudad. Katy Sánchez, detalles de la investigación. Según lo que dicen las autoridades es que se trataría de un hombre de 30 años. Además, lo que tratan de establecer los del CTI y de la Fiscalía es si esta persona fue trasladada en un taxi y fue llevada sin vida hasta ese lugar detrás de un colegio en el barrio Virrey, en la localidad de Usme, o llegó allí y fue incinerada en ese lugar. Según lo que dicen las autoridades, están revisando las cámaras de seguridad del sector y del colegio. Los habitantes del barrio El Virrey en Usme hallaron el cuerpo de un hombre que estaba incinerado. De inmediato se dio aviso al cuadrante de la policía. Una señora y miró que era como un bulto negro. Entonces pensó que era basura quemada. Después otra muchacha se acercó, miró bien y le dio los deditos al señor y dijo que era una persona. Ahí llamaron a la policía y cerraron. Las autoridades aseguraron que se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años y de piel blanca. Investigan si la
la víctima pertenecía a la comunidad o si habría sido asesinado en Usme u otro sector de la ciudad. A las 5 de la mañana hoy nos informan de un cuerpo sin vida, al parecer incinerado. La inspección técnica a cadáver, todo el manejo de la escena por parte de la SIJIN, y estamos en el desarrollo y en la evolución de eso. La SIJIN adelantó la inspección del cuerpo. Según testigos y cámaras del sector, había un taxi sospechoso entre las 2 y las 3 de la madrugada, y lo que generó curiosidad fue el humo hacia las 5 de la mañana. Los investigadores no descartan que se trate de vendetas o una venganza. Hoy entró en funcionamiento la vía alterna a la Panamericana en el sur del Cauca. Los líderes piden que no se dé paso a tractomulas para evitar el deterioro de esa carretera. Este es un informe de Betty Fajardo, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento de Nariño, pues los gremios han recibido con beneplácito la noticia de ya la apertura de esta vía alterna en el sector de Chontaduros, que está ubicado en el departamento del Cauca. ¿Por qué? Porque sería una manera de dinamizar ya esta economía a cerca de 2 meses de haber sido cerrada el tramo vial que conecta a los 2 departamentos. Son 2.3 kilómetros que han sido ya adecuados para la movilidad. Nosotros venimos y seguimos insistiendo en la emergencia económica, social y ambiental, porque definitivamente el golpe para el sector empresarial, comercio, productivo, el campo de nuestro departamento ha sido muy, muy grande, y ya llevamos arrastrado más de 1 billón de pesos en pérdidas. Y uno de los sectores de la economía que más se dinamizaría sería el de la construcción y la infraestructura, porque recordemos, desde que está cerrada esta vía, cerca de 2 meses, pues no se había podido la entrada y la salida de vehículos de carga pesada que, por ejemplo, transportan el cemento, el hierro, y que son productos que definitivamente no se podían hacer de otra manera. Esta es la información desde el departamento de Nariño, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades indígenas del Putumayo denunciaron que los jóvenes de 15 pueblos están en riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Lizeth Puentes, periodista de Radio Nacional, con la información. Tedinson Yandún, diputado del departamento del Putumayo, indicó cómo avanzan los conflictos armados en el territorio donde los mayores afectados son los jóvenes indígenas de la región. El departamento del Putumayo ha sido uno de los departamentos que ha sufrido este flagelo del reclutamiento de menores. Para nosotros, como pueblos indígenas, pues hemos sido los que más hemos sufrido los impactos de la violencia. Defensores de derechos humanos confirmaron el reclutamiento de 11 menores de edad en Solano, Caquetá y en Leguízamo, Putumayo, en lo corrido del año anterior y en este 2023. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 2 heridos dejó un ataque con explosivos en un establecimiento comercial en Argelia, Cauca. Al parecer el atentado estaba dirigido contra excombatientes de las FARC. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Esta acción violenta, este ataque en contra de un firmante de paz, se da en medio de las denuncias de organizaciones sociales del municipio de Argelia de que los firmantes de paz, los reincorporados, están siendo atacados por grupos ilegales que hacen presencia en esta región. Hubo un nuevo atentado contra la firmante de paz Mayelín Bolaños Cadena en el corregimiento del Mango, en el municipio de Argelia, Cauca. La firmante entró al establecimiento comercial junto con su esposo y una persona desde el exterior arrojó un explosivo, dejando un saldo de por lo menos 2 personas heridas y daños en las instalaciones. En esta zona del departamento del Cauca hacen presencia las disidencias de las FARC Carlos Patiño, también el Ejército de Liberación Nacional ELN y otras bandas dedicadas al narcotráfico. Algunas de estas serían las autoras materiales de este tipo de ataques. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La Procuraduría alertó sobre nuevas rutas VIP de migración irregular en la isla de San Andrés. Según el ente de control, agencias de viajes legalmente constituidas estarían ofreciendo paquetes a migrantes para llevarlos a Centroamérica. La Procuraduría identificó 5 nuevas rutas que los migrantes usan desde la isla de San Andrés con destino a Centroamérica y que además serían lideradas por las mismas agencias de turismo. Están cobrando entre $1.500 y $5.000 por esa migración ilegal y los están llevando hasta Nicaragua a efectos de que sigan un recorrido por Centroamérica. Empresas como esta, en sus volantes ofrecen paquetes turísticos dirigidos a población migrante, con beneficios como salvoconducto, transporte en buque carguero, permisos de libre tránsito y hasta chip de comunicación. No podemos permitir que se presente un segundo caso como lo que está ocurriendo en el tapón del Darién. Hay que hacer las alertas de una vez y las hacemos desde aquí, desde San Andrés, en el sentido de
que la DIJÍN y que las autoridades penales miren rápidamente la posibilidad de abrir un macrocaso para efectos de investigar quiénes están en esta red delincuencial. Aunque aclaran que la migración irregular en la isla ha disminuido, piden tomar acciones urgentes para evitar que se incremente el fenómeno. La Alcaldía Mayor anunció que disminuyeron en un 12% los casos reportados de violencia intrafamiliar y en 24% homicidios contra mujeres durante los primeros meses de este año. Más noticias en la capital, en Bogotá 24/7. La alcaldesa de Bogotá confirmó que con la estrategia de los 7 comandos especiales se han ejecutado más de 1.200 capturas por diferentes delitos como el hurto y el homicidio en los 2 primeros meses de operación. En la localidad San Cristóbal, barrio Los Libertadores, la comunidad halló el cuerpo de una menor de 4 años en unas bolsas negras. Las autoridades tratan de establecer quién sería la víctima, ya que el cuerpo estaba en alto estado de descomposición. Desde el Consejo de Bogotá se realizó un debate para un proyecto de acuerdo que busca crear un fondo de ciclismo en la capital colombiana y que asimismo brindaría seguridad para quienes usan la bicicleta, pues en lo que va corrido del año se han robado 506 y el año pasado diariamente hurtaban 24. La cifra del día tiene que ver con el aumento de homicidio en Bogotá. En el año 2022, entre enero y febrero, hubo 127 casos. En el año 2023, en el mismo periodo, reportan 168. La voz del día en Bogotá es de la alcaldesa mayor Claudia López, quien le pidió al gobierno nacional la colaboración para construir nuevas cárceles y así disminuir el hacinamiento que se registra en las diferentes estaciones de policía. Así como se necesitan colegios y así como se necesitan universidades, se necesitan cárceles, porque de lo contrario los criminales que abusan de las mujeres, que roban a los ciudadanos, que asaltan a los empresarios y comerciantes, terminan impunes en las calles. Cuatro estadounidenses fueron secuestrados por hombres armados al cruzar la frontera a México desde Texas la semana pasada. Quedaron en medio del fuego en el que murió al menos una persona de nacionalidad mexicana. Los gobiernos de ambos países intentan localizarlos. Una de tantas tardes en Matamoros. Porque ni es novedad, ni mucho menos un paisaje ajeno en una de las ciudades donde México está más cerca de Estados Unidos y donde recorridos de escasos minutos las separan. Hay balazos, ahorita se dieron balazos. Balas, sirenas de ambulancia y presencia de Fuerza Armada son, si se quiere, habituales. Justo 17 fueron los minutos que recorrieron 4 estadounidenses desde Brownsville, Texas, unas 96 horas atrás en esta furgoneta blanca con placa de Carolina del Norte. Lo hicieron en el momento menos preciso. Cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, sí, y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. La situación llegó al buró del FBI en San Antonio y desde ahí estrecha los esfuerzos de México y la Casa Blanca para localizarlos. Esta clase de ataques son inaceptables. Nuestro pensamiento está con las familias de estos individuos. Estamos prestos a dar la asistencia consular. Nuestras autoridades están de la mano con las mexicanas para llevar los responsables a la justicia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte bajo alerta máxima a sus nacionales para que no viajen a la zona, pero poblaciones fronterizas cruzan a México regularmente para menesteres médicos, visitas familiares o de comercio. Y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pidió penas severas para los presuntos responsables de la serie de envenenamientos de niñas y jóvenes en sus escuelas. Camila Bradford, usted tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. En Irán sigue la opresión a las libertades de las mujeres. Esta vez la ecuación es la siguiente: escuelas femeninas, gases tóxicos en aulas de clase y cientos de niñas intoxicadas en hospitales. Hoy, por primera vez, el máximo líder del país, el ayatolá Khamenei, rechazó la que sería una estrategia para sabotear la educación de las mujeres iraníes, para confinarlas al rol doméstico. Ser mujer es cuestión de método, o al menos si el destino o el azar deciden que el lugar para nacer sea Irán. Serlo, en el que antes fue imperio, hoy parece significar
perseguir el analfabetismo para sobrevivir. Ellos, los perpetradores, deben ser condenados a castigos severos. Es un crimen grave e imperdonable. No habrá amnistía para ellos. El ayatolá, la figura insigne en suelo persa, es el líder espiritual con poder ejecutivo dentro del aparataje estatal en esta república de ADN musulmán, pero chiita. Alude a los envenenamientos de miles de niñas y jóvenes, cada vez más voluminosos y presentes, en la que paradójicamente fuera la primera geografía musulmana en dejar que la mujer fuera a estudiar. Vivimos una vida falsa todos los días, no estamos siendo nosotras mismas. Para las mujeres siempre hay una vida dual, una vida real dentro de la casa y otra vida en público, una que nos es dictada e impuesta por las normas sociales, que debemos obedecer con miedo. Política y religión son casi unidad. Una está enraizada en la otra y todo lo que se contenga en tierra iraní atiende. Hombres se potencian en lo público, mujeres en lo privado. Y los códigos que explican y guían cómo ser una mujer respetados deben ser. Son leyes que me molestan y cuestionan la humanidad de las mujeres, aunque mi esposo y yo hemos acordado tener estos derechos por igual. Ser mujer es cuestión de método, de reconocer y saber desde temprana edad la espacialidad que se ocupa y su rol respectivo, o dar la idea de que es así. Luego de la advertencia hecha por ASEMI sobre la escasez de más de 1.200 medicamentos en Colombia, el gremio de droguerías se reunió con el INVIMA y también con el Ministerio de Salud para analizar la situación. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, alertó en las últimas horas sobre la escasez de 1.242 medicamentos en dispensarios de todo el país. En la lista se advierte medicación esencial para el tratamiento de la hipertensión, los trastornos mentales, la diabetes, anticonceptivos, entre otros. Sin embargo, lo más preocupante en el tema de ASEMI es que estamos hablando del tratamiento de enfermedades importantes como VIH, cáncer. Entonces queremos saber qué es lo que pasa. Las agremiaciones se reunieron con el gobierno para analizar esta situación y buscar una pronta solución. Por su parte, el INVIMA ya adelanta una evaluación técnica sobre este caso que se viene presentando desde mediados de 2022. Queremos hacer este llamado porque necesitamos encontrar soluciones de cara a la garantía del derecho a la salud de la población. Según la Asociación Colombiana de Droguistas, la falta de materias primas en el mundo debido a factores como la guerra de Ucrania podría ser una de las razones para esta alerta de la industria farmacéutica. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando del fútbol profesional colombiano de la fecha número 7 porque varios equipos tuvieron victoria como Millonarios, Atlético Nacional, Once Caldas y Medellín. Por su parte, Independiente Santa Fe perdió y tiene a su técnico Harold Rivera en la cuerda floja. Millonario ganó el clásico añejo por 2-0 y ahora alista el gran reto, entrar en fase de grupos de la Libertadores. Tenemos una nómina buena, a mí me parece una nómina buena, una nómina completa. Como siempre dice uno, rogarle a Dios que no tengamos lesionados. Nacional escolta al líder América en la tabla de posiciones. Ganó en Pasto 1-0, lo que casi borra la mala relación de la hinchada con la dirigencia. En fútbol, las victorias generan muchísima confianza. Medellín ya suma 2 victorias consecutivas y todo cambió con la hinchada. Para pelear se necesitan 2 y el entrenador González lo tiene claro. Ahí es que entender que no es nada personal y que si en el próximo partido se hacen las cosas bien, el hincha lo reconoce y aplaude. En cambio en Santa Fe la tormenta arrecia. Perdió 3-2 y seguramente la continuidad del técnico dependerá de clasificar en la Copa Sudamericana contra Águilas este miércoles. El fútbol colombiano se ha vuelto que no dejan trabajar y es la verdad. En el fútbol la nube negra pasa para algunos mientras se posa sobre otros. La clave es saber jugar bajo la tormenta para salir rápido de ella. El golfista Nicolás Echavarría conquistó el Open de Puerto Rico. Tremendo lo que logró el antioqueño porque además se convierte en el tercer colombiano en tener un título de este certamen, de este abierto y por supuesto que también el primero para él en su carrera deportiva. Echavarría
Solo 3 colombianos han ganado en el tour más grande del golf mundial. Por eso la alegría será eterna. Es un sueño hecho realidad. No creí que pasara porque tuve problemas, pero me sentí bien y lo pude lograr. Y así mismo lo ve uno que ya sabe lo que es ganar en este tipo de certámenes. Venía caminando para el green del 18 y le dije a un amigo con el que venía, cuando ganan el PGA Tour nadie te lo puede quitar, de modo que muy contento por Nico. Echavarría arrancó líder y terminó líder soportando la presión e incluso finalizó con 4 golpes bajo el par y le devolvió el mensaje a su gran ídolo. Ver ganar a Camilo Villegas hizo que quisiera jugar golf. Es mi héroe. Él me dijo que en algún punto podría perder el control, pero que debía mantener el foco y así lo hice gracias a él. Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría son los únicos colombianos que han ganado en un tour con más de 100 años de existencia. De ahí la importancia del triunfo colombiano. Becomes the third Colombian to win on the PGA Tour. Porque es que no se me da tan bien, pero esto ya nos sirve para que tengamos pistas de lo que vamos a estar conversando hoy. Es que Alejandro Fernández cantó esto que se llama Mátalas en Viña del Mar, que pues no es una canción suya, es una canción de Manuel Eduardo Toscano, que es un compositor mexicano que ya tiene como 70 años, y en Viña del Mar lo criticaron por estar haciendo una apología al feminicidio. ¿Qué hizo el compositor? El señor Toscano dijo, bueno, yo le voy a cambiar la letra, y en vez de... Es obvio que después de escuchar Mátalas nadie va a salir a asesinar mujeres, pero sí es una forma de normalizar la violencia contra la mujer y de normalizar el feminicidio. No en vano, el feminicidio fue un delito tipificado hasta hace muy poco y lo separaron del homicidio, que es una cosa muy distinta porque no tiene razones de género. Pues bueno, resulta que no es la primera vez que esa discusión está en la historia. Ya había ocurrido con Carmen de Joc Bisset, que ustedes la conocen muy bien. Resulta que la historia es que Carmen es una mujer libre e independiente, se enamora de un tipo que es muy inseguro, que es Don José, y cuando le dice, oiga, ya no más, es que yo me enamoré de otra persona, que es el torero Escamillo, Don José la mata de una puñalada. Esa es la historia y así funciona la música. Pero en el 2018, Leo Muscato, que es un director, hizo una puesta en escena en Florencia y dijo, bueno, ¿y qué pasa si al final lo que ocurre es que Carmen le dispara a Don José en defensa propia? Por supuesto, la gente se paró en las pestañas. Les voy a mostrar algunos de los comentarios que escribieron los usuarios cuando vieron la noticia. No se los voy a leer porque algunos son muy ofensivos, pero pues a todos les pareció un sacrilegio con la ópera de Joc Bisset. Y sin embargo no es la vez más reciente, ¿no? Miren ustedes este cuadro de Tintoretto, que es de 1550, que yo ya les había mostrado, que está inspirado en la historia de Susana y los viejos que aparece en el libro de Daniel de la Biblia. Resulta que Susana se estaba bañando y hay un par de viejos, los están viendo ahí, que la están espiando. Y entonces en el cuadro de Tintoretto los viejos tienen cara de pícaro, Susana como de cara de avergonzada y ya. Pero resulta que después, en 1610, Artemisa Gentileschi hizo otra interpretación de ese mismo pasaje de la Biblia y pintó esto que ustedes están viendo, que me parece mucho más acercado a lo que ocurriría con una mujer que realmente está siendo víctima de acoso y de esa invasión a su privacidad. Y es que se siente absolutamente vulnerable, se siente en peligro, está totalmente incómoda y asustada. Pues bueno, volviendo al caso de Alejandro Fernández y del señor Toscano. El señor Toscano tiene 70 años. Lleva intentando entender cómo ha cambiado el mundo y cómo resarcir los errores con los que lo educaron mucho tiempo, pero es que la responsabilidad no es solo de él, la responsabilidad también es del que canta, del que pone la canción en la radio, del que organiza el concierto y sobre todo de nosotros, que somos los que los escuchamos. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exdirectora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, como presunta responsable de invadir un área de protección ambiental para almacenar basuras. Esta y otras noticias en un minuto.
En Medellín inició ante la JEP la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones rendidas por exintegrantes de las FARC. Esta diligencia se realizará durante 5 días y a la fecha la sala ha acreditado a 3.410 víctimas. Fue enviado a prisión Eliezer Rodríguez, un exsoldado del ejército que habría abusado sexualmente de una niña indígena de 13 años en 2016. Según el testimonio de la víctima, el exmilitar, junto a otro hombre, abordó y atacó a la menor. ANATO advirtió que las agencias de viajes del país podrían perder más de 5.500 millones de pesos por cuenta de la crisis de la aerolínea Viva Air. Además, advirtió que la decisión de suspender las operaciones afecta a más de 11.600 pasajeros que viajarían principalmente a Riohacha, Medellín, Leticia, Santa Marta, San Andrés, Cartagena, Pereira, donde la aerolínea tenía mayor participación. Funcionarios de la Policía Nacional habrían colaborado para reclamar SOAT por cerca de 3.000 millones de pesos de manera fraudulenta. El Ministerio Público inició una indagación previa contra estos servidores. En 4.734 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 46 pesos. A $1.82 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 9.000 pesos y llegó a 2.001.000 pesos. 73,3% de los colombianos ahorra en su vivienda y el 14,2% se financia con crédito informal clandestino, según un estudio de Asomicrofinanzas. 10% aumentó la producción de café colombiano en febrero de 2023. Las exportaciones disminuyeron 6%. Un operativo conjunto entre autoridades alemanas, la Europol y el FBI logró desarticular una red de piratería informática vinculada a Rusia que intentó atacar a más de 600 instituciones, entre ellas el sistema sanitario británico. A continuación, más noticias del mundo. En Puno, región del sur de Perú, donde se concentran las protestas antigubernamentales, 5 militares murieron ahogados en un río y uno desapareció al intentar escapar de manifestantes que los atacaron con piedras. Trataron de hacer una cadena humana, pero las gélidas aguas del río Llave los arrastraron. Un mes después del potente sismo que devastó partes de Turquía y Siria y que acompañado de sucesivas réplicas ha dejado 46.000 muertes solo en suelo turco, 230.000 edificios destruidos y miles de personas sin hogar. El coste político de la respuesta a lo ocurrido recae sobre el presidente Recep Tayyip Erdogan. Demoras en la remoción de escombros y fragilidad de edificios dañados. Tiene bajo la lupa de oposición la estabilidad del mandatario. En Chile, inició el nuevo proceso constituyente con la instalación de un comité de expertos que, encomendados para elaborar un borrador de nueva Carta Magna, designados por el Parlamento, será base para los consejeros que serán elegidos vía voto en menos de 3 meses. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay vacantes de trabajo en todas las regiones del país para personal con experiencia en producción y manufactura. Acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el sector privado, vaya a la página www.magneto365.com. Diríjase a la pestaña Empleos por sector laboral y de clic en Producción, Operarios y Manufactura. Acá encontrarán las diferentes vacantes. Fíjese en la ciudad, la empresa y el salario del cargo. Seleccione la oportunidad que se ajuste con su perfil. Atentos porque tendrán que crear un usuario, registrar su hoja de vida para poder aplicar al cargo. Y mucho ojo, antes de aplicar revise los requisitos y la modalidad del trabajo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Más de 350 denuncias por violencia de género han registrado las autoridades de Bucaramanga. Este fin de semana, 2 mujeres fueron asesinadas en Santander. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En medio de una riña en la que participaban cerca de 20 personas, 3 policías de Murillo, Tolima, resultaron heridos. Los uniformados trataban de frenar las agresiones. En Ciénaga Magdalena, el piloto de una avioneta de fumigación murió en medio de sus labores. Al parecer, la aeronave se precipitó a una colina cerca de la Troncal del Oriente y chocó. El accidente ocurrió sobre las 7:20 de la mañana. Rafael Santos Mercado, jugador de la Selección Colombia Sub-17, fue blanco de un ataque sicarial en una barbería de Cartagena. El deportista
deportista resultó herido en una pierna. En el hecho murió una persona. Las 3 vías de acceso a Riohacha están bloqueadas por indígenas de la comunidad Wayuu, que afirman que serán desalojados de unos terrenos que ocupan desde hace 30 años. En la zona hubo presencia del SMAT. Y seguimos con más información deportiva porque hoy James Rodríguez regresó a entrenamientos con su equipo, el Olympiacos, y se espera que pueda volver otra vez a competencia el 12 de marzo cuando se enfrenten al líder de la Liga Griega, el AEK. Pues con esta información nosotros hacemos un repaso por el mundo deportivo en este resumen. El Paris Saint-Germain comunicó este lunes que tras la lesión de tobillo que sufrió Neymar en días pasados, el brasileño deberá ser operado. Tras su último esguince contraído el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una operación de reparación de ligamentos para evitar un mayor riesgo de recurrencia. El 10 del cuadro parisino y de la canariña será baja de 3 a 4 meses, por lo que no terminará la temporada 2022-2023. En la París-Niza, Mats Pedersen fue el vencedor en el sprint de la etapa 2, que tuvo recorrido de 163 kilómetros. El danés superó a Tadej Pogačar en la llegada a Fontainebleau. El campeón defensor, el colombiano Daniel Felipe Martínez, llegó en el lote y está a 14 segundos de Pedersen. Este martes será la contrarreloj por equipos. Y terminamos los deportes con tenis debido al anuncio de la organización del Masters 1000 de Indian Wells, que confirmó la ausencia del tenista serbio Novak Djokovic, pues no obtuvo el permiso de ingreso a Estados Unidos por no estar vacunado contra el COVID-19. Además, no podrá estar en el cuadro principal del Abierto de Miami. Que en vez de uno les tocara un ejército de suegros? Si solo con el que tienen están bien complicados, imagínense con un batallón completo. Esa es la historia del pobre Tonio, que se enamoró de Marie, la vivandera del Regimiento 21 del ejército francés. Abro paréntesis, una vivandera es la cantinera de un batallón, cierro paréntesis. Marie se volvió vivandera porque el ejército la encontró abandonada cuando era bebé y la adoptó. Entonces, para efectos prácticos, todos los del Regimiento 21 eran papás de Marie. Yo soy Tonio. La historia es una ópera de Gaetano Donizetti que se llama La fille du régiment, en español, La hija del regimiento, que pasa en 1805 durante las guerras napoleónicas. Y si la ópera es bien dramática, imagínense esta con Napoleón omnisciente, un ejército de suegros y una mujer sin modales que sirve tragos. ¡Dramonón! El caso es que el regimiento de suegros decidió que Marie solo podía casarse con alguien del Regimiento 21 y Tonio, por supuesto, no es ni siquiera soldado. Además, la condesa de Benkenfield termina siendo familia biológica de Marie y se la lleva a su castillo para educarla y casarla con un aristócrata. ¿Qué habrían hecho ustedes si fuera Antonio? ¿Dejar así? ¿Pelearse con los suegros? ¿Volarse con Marie y casarse a escondidas? Pues Tonio, muy enamorado, decidió unirse al Regimiento 21. Y cuando eso ocurre, canta esto que se llama A mes a mí, que significa a mis amigos. Música, A mes a mí es el monte Everest de los tenores. Tiene un do sobreagudo, o sea, una nota muy alta, que suena 9 veces en menos de 1 minuto y que además no les da tiempo ni de calentar porque aparece en el primer acto. Para cualquier cantante es todo un reto y cuando lo logran terminan siendo leyenda. Por ejemplo, Luciano Pavarotti, a quien por mucho tiempo llamaron el rey del do sobreagudo, se ganó ese apodo en una presentación de La hija del regimiento que hizo con la Metropolitan Opera House en 1973. Resulta que este señor no solo cantó los 9 dos perfectamente, sino que hizo el último mucho más largo de lo que aparece en la partitura, o sea, lo volvió todavía más difícil.
Mejor dicho, esto es una música de alto rendimiento y como en cualquier deporte, la idea es romperle el récord al anterior e imponer uno nuevo. En el 2007, Juan Diego Flores repitió la hazaña. Cantó el aria, también en el Metropolitan Opera House, alargó el último agudo y como el público aplaudió mucho, volvió y la repitió completa. O sea, no hizo 9-2 sobre agudos, sino 18. El último que se le midió al asunto fue el mexicano Javier Camarena en el 2019. Cantó los 9-2, alargó el último y repitió el aria. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Bueno, Daniela, ¿se anima a cantar algo de la hija del regimiento o uno de estos dos? Yo no, pero usted sí, usted me estaba diciendo que sí, ya estaba calentando la voz y todo aquí para probar a ver cuánto puede hacer. Ellos hicieron 9-2, según Laura, repitieron y bueno, un montonón de checklist ahí, o sea que tiene que ver qué se inventa para superarlo. Se las vamos a tener que quedar debiendo. Sí, ninguno de los dos tiene esa habilidad. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por su sintonía, nos vemos mañana, ya saben, nuestra emisión del mediodía y a las 7 de la noche en nuestra emisión central. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.